Luego de haber visto, mis amados, que las Sagradas Escrituras son tan importantes para la vida de piedad, habiendo enseñado este tema, habiendo recordado este tema, teniéndolo en nuestro poder, lo más lógico, hermano, es que usted, como yo, estemos ya haciendo esos ejercicios para la piedad. Son disciplinas que usted y yo debemos tener. Y si hablamos de disciplinas, tienen que ser ejercicios constantes. ¿Queremos tener músculo espiritual? Entonces tenemos que hacer lo que hemos venido aprendiendo. Esa es una de las disciplinas, hermano, que no podemos olvidar. Y recordemos que aquí, en este lugar, la centralidad de este púlpito son las Escrituras. Así que usted y yo debemos estar muy atentos a escudriñar la Sagrada Escritura. Pero hay otras disciplinas que encontramos y en esta oportunidad es la oración a Dios. Fui claro en decir esto, la oración a Dios. Porque es que a veces levantamos oraciones y no es justamente al Señor. La oración es un mandato de Dios. Debe usarse tanto en público como en privado. Este es un mandato que debemos cumplir todos aquellos que necesitamos suplicar, interceder, hablar con nuestro Dios y Señor y para familiarizarnos con el Señor. La realización frecuente de este ejercicio espiritual no solo nos está acercando al Señor, sino que de Él obtendremos bendiciones muy grandes. No únicamente nosotros los que estamos orando, sino también por quienes oramos. El apóstol dijo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Allí delante de este trono de gracia, donde alcanzamos misericordia y hallamos la gracia y el socorro del Señor, confiados en ser escuchados por el corazón del Señor, nuestra alma, aunque vacía, se llena. Mediante la oración como cristianos e hijos de Dios, es que podemos abrir nuestro corazón confiadamente a nuestro buen pastor y Señor y obtener así la evidencia de ser escuchados por aquel que un día dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Porque el Señor, como un amigo que nos ama, nos escucha y nos dirige según su santa voluntad, siempre y cuando estemos alineados en obediencia a sus propósitos. Como vimos, Dios no solo nos habló clara y poderosamente por medio de Cristo y de las Escrituras, sino que también la Escritura nos dice que el Señor tiene un oído que es poderoso para escucharnos continuamente. Él ha prometido escuchar las oraciones de sus hijos. Escucha esto, hermano, aunque esas oraciones sean muy débiles, pero el Señor quiere escuchar nuestras oraciones. Sin embargo, pese a lo importante que es la oración, la mayoría de nosotros, los cristianos profesos, pasamos muy poco tiempo en oraciones prolongadas y por muy pocos minutos en el día nos estamos comunicando con el Señor. Tal vez, hermano, y una enseñanza como estas tiene la facilidad de hacer sentir culpables a las personas por fracasar en la oración, pero no es el propósito de esto, sino más bien animarlo, hermano. Es muy bueno y hasta muy prudente aceptar el hecho que si queremos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, debemos, como Él, orar.
Sin lugar a dudas, desde el día en que nuestros ojos y oídos fueron abiertos por el Espíritu Santo y por la gracia del Señor, vinimos a Cristo, a una nueva vida, aprendimos dos cosas: que había que leer la Biblia y que había que orar. Eso lo aprendimos muy rápido. Ese fueron nuestras vocales. Hay que leer la Biblia y hay que orar. Pues bueno, eso es lo que hacemos algunos más y otros menos. Sin embargo, por muchos o pocos años o meses que llevemos en Cristo, es necesario que se nos recuerde, que se nos enseñe o que se nos exhorte sobre lo relacionado a la verdadera oración. A veces se nos pasan cosas. Espero que para muchos de ustedes no sea una repetición tediosa e innecesaria sobre el tema, sino que con la humildad y el deseo de ser ayudados por el Espíritu Santo podamos ser aquellos que oran con fervor y regularidad al Señor. Y por eso, hermanos, recordemos en primer lugar, ¿qué es la verdadera oración? Definamos eso. ¿Qué es la verdadera oración? Pues bueno, hermanos, me hallé con una descripción de John Bunyan que definió la oración de la siguiente manera y me pareció muy apropiado, hermano, sobre esto compartirles a ustedes. Él dijo: la oración es un derramamiento sincero, consciente y afectuoso del corazón o del alma a Dios por medio de Cristo, en el poder y la asistencia del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido conforme a la palabra, por el bien de la iglesia. No sé si ya está allí, pero me parece prudente que usted se tome su momento, escriba esto, porque sobre esto vamos a ir palabra a palabra de lo que nuestro antecesor nos enseñó sobre qué es la oración. La oración es un derramamiento sincero, consciente y afectuoso del corazón o del alma a Dios por medio de Cristo, en el poder y la asistencia del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido conforme a la palabra y por bien de la iglesia. Así que, como dijimos, vamos a ir palabra a palabra. Veamos la primera palabra que hay allí. La primera palabra que hay allí dice que la oración es un derramamiento sincero. Y sobre esto voy a estar aplicando esa palabra, el derramamiento. Cuando nosotros escuchamos derramamiento, ¿a qué nos lleva esto, hermano? Que hay una situación o si nos refiriéramos a un líquido, es regarlo, es no ir a cuentagotas, sino derramar, sin cuidado. Esto nos lleva a meditar que si decimos que el derramamiento que es la oración, es un sincero derramamiento del alma a Dios, entonces vamos a decir que la sinceridad es una gracia de Dios, la cual usted y yo debemos creer. Es una cualidad que tiene verdad. Es presentarnos al Señor sin fingimiento. El Señor habló aquí en la oración: cuando ores, no seas como ¿quiénes? Como los hipócritas, sino es un derramamiento sincero de nuestro corazón. Es más, hermano, creo que la sinceridad debe estar presente en la vida de todo cristiano. Nosotros no podemos, hermanos, andar con dobleces en la vida. Debemos ser claros en el asunto. Debemos presentarnos al Señor con sinceridad. Cuando se obra con sinceridad, Dios nos respalda en todas las cosas. Pues de lo contrario, el Señor nos va a reprobar según lo que nosotros hagamos. Y en lo relacionado con la oración,
Cada vez que invocamos al Señor, debe haber una transparencia tal que es necesaria para ser escuchados. Hermanos, escúcheme esto. No crea que Dios va a ser engañado por usted. Él conoce absolutamente todo lo que nosotros somos, pensamos, hacemos, etcétera. Dijo David en el Salmo 139, versículos 1 y 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Con qué nos podemos esconder al Señor? ¿Cómo podemos llegar a una oración y decir esto lo voy a ocultar si Dios ya lo sabe? Y entonces dirá usted, bueno, si Dios lo sabe, ¿por qué lo tengo que confesar? Justamente por eso hay que confesar, porque Dios ya lo sabe. Él quiere oír eso de usted y de mí. Confesar lo que nosotros traemos con absoluta transparencia. El Señor tiene un conocimiento perfecto de nosotros y de nuestros actos. Así que sean estos actos exteriores como interiores, todos están abiertos ante su presencia. Así que cuando oramos, nuestro corazón se derrame con sinceridad ante Dios. El Salmo 66, versículos 17 y 18, el salmista dice, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué habría pasado? El Señor no me habría escuchado, dijo el salmista. David implica que el ejercicio de la oración es la sinceridad, sin la cual Dios ni la considera oración. Quiero ser claro, si no hay sinceridad, Dios no escucha eso que nosotros estamos diciendo. Entonces dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. La oración que tiene a la sinceridad como uno de sus componentes principales es la oración que Dios mira. Y la razón por la que debe ser la sinceridad uno de los elementos esenciales de la oración que es aceptada por Dios es porque la sinceridad lleva al alma con toda sencillez a abrir el corazón al Señor, a presentar su caso claramente, a declararse culpable claramente, sin disimulos, a clamar a Dios de todo corazón. Como decíamos hace un momento, la sinceridad debe ser la misma en todo lugar, en todo lugar. ¿Estamos claros, amados hermanos? La sinceridad debe ser la misma en todo lugar, en todas partes. La sinceridad no sabe llevar dos caras, una para presentarse ante los hombres y otra para un breve momento a solas con Dios. Dios debe estar presente en el deber de la oración. No es la oratoria con la que nosotros vamos a captar la atención del Señor. No busquemos las repalabras, las superoraciones para acercarnos al Señor. Hagámoslo de la manera más sencilla, pero lo importante aquí es la sinceridad del corazón, que es lo que Dios considera. Amados, el Señor dijo, estos hombres vienen y se presentan con vanas palabrerías y usan repeticiones. Si sabemos que Dios atacó eso, que el Señor Jesucristo atacó eso, vayamos con la sinceridad plena al Señor. Mire, uno podría buscarse oraciones con palabrerías impresionantes y decirle al Señor, Señor, yo quiero presentarme ante ti, ecuánime y pluscuam perfecto.
Hermanos, ¿qué entendimos ahí? Bueno, pero dijimos algo que era como importante, ¿cierto? Pero a Dios no lo descresta eso, hermano. Vamos al Señor a decirle: Padre, por favor, escúchanos. Queremos presentarte como personas equilibradas, sabiendo lo que es el mal, el bien. Palabras sencillas, sin tanta rimbombancia, hermano, para que no, digamos, uy, Dios nos está escuchando así. Seamos elementales. Usted, hermano, ha escuchado las oraciones desde aquí. Usted ha escuchado las oraciones de los hermanos mañana tras mañana en el teléfono. Ha escuchado eso y ha escuchado hombres orar. Y sabe, nuestras oraciones son muy sencillas. Muy sencillas. Y como dijimos, hasta débiles son. Pero queremos presentarlas al Señor con un corazón sincero. Eso es lo importante. La segunda palabra es un derramamiento consciente. Dijimos que la definición es: la oración es un derramamiento sincero, consciente. Cuando hablamos de un derramamiento consciente del corazón o del alma, no se trata, como muchos creen, de unas cuantas expresiones susurrantes, indiscretas y aduladoras, sino de un sentimiento consciente que hay en el corazón. ¿Quién más que nosotros sabemos por qué nos estamos dirigiendo al Señor? Uno puede notar a veces la necesidad de las personas cuando vienen al Señor a orar. Claro, se presentan con una sinceridad y una conciencia de ser ayudados por Dios en su trabajo, en su estudio, en el amor, etcétera. Pero a ver, del alma, ¿qué nos estamos preocupando? De lo que hay en el alma, de lo que nosotros necesitamos saber, crecer, entender, vivir en el Señor. Una conciencia de lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que nos debe llevar al trono de la gracia. La oración, entonces, cuando nos presentamos al Señor así, lleva 3 asuntos muy importantes, como son una conciencia de pecado, de misericordia recibida y de la disposición de Dios para dar misericordia. Veamos la primera de esas. Una conciencia del peligro del pecado. Usted y yo, cuando vamos a orar, hermano, debemos entender, como ya lo dije, que Dios ha visto todo. El alma siente, y desde el sentimiento suspira, gime y quebranta el corazón, porque la oración que es correcta desborda el corazón cuando está oprimido por el dolor, la amargura. Cristo, con gran clamor y lágrimas, dice Hebreos 7, se presentó al Señor. Hebreos 5:7, con gran clamor y lágrimas. Cristo, cuando se presentó así, se presentó en un sentido de la justicia de Dios. El Señor allí orando, ¿qué era lo que estaba sintiendo en su alma? Bueno, hay que pasar por una situación difícil y por eso oraba así. David dice la Escritura: gime, suspira, llora con corazón acongojado, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Salmo 38, 8 al 10. Gime, suspira, llora con corazón acongojado. Ah, mis hermanos, no podemos venir al Señor con ese dejo de orgullo, sino más bien la humillación es necesaria, una conciencia de saber que si estamos delante de Dios,
Hermano, cuánta distancia hay entre el Señor y nosotros. La Escritura nos dice que el Señor está en el cielo y nosotros ¿en dónde? En la tierra. Y si usted mirara la tierra en donde está, amados, no sé cómo el Señor nos miró hasta aquí, pero nos ve, nos escucha, inclina su oído ante una oración llena de conciencia. El salmista, Mateo, capítulo 26, versículo 75, cuando Pedro negó al Señor, tuvo ese episodio tan duro en su vida. Este hombre con una conciencia absoluta se presentó al Señor mirándolo y dice, y lloró amargamente por lo que había hecho. El salmista exclamó, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová. Salmo 116, versículos 3 y 4. Todas estas cosas nos están diciendo que hay culpa de pecado. ¿Por qué lloraba Pedro? ¿Qué hizo? ¿Sí? ¿Por qué el salmista se sentía tan acongojado, suspirando, llorando, que inclusive su angustia era de haber estado en el Seol por esa situación? Hermano, porque la culpa del pecado, de las penas del infierno y de la destrucción estaban ahí. Muchas veces se nos ha hablado aquí sobre lo duro, lo mortal, depravado que es el pecado. Si nosotros no lo creemos así, si nosotros no tenemos conciencia de lo que es el pecado, tan atroz para nosotros, lo hemos definido como un cáncer para el alma. Si nosotros no tenemos conciencia de esto, ¿qué lágrimas vamos a traer al trono del Señor? Si nos sentimos tan importantes, si nos sentimos tan íntegros. Amados, escudriñemos nuestro corazón y presentémonos con un sentimiento consciente al Señor. En segundo lugar, un dulce sentido de la misericordia recibida. La misericordia del Señor es alentadora, consoladora, fortalecedora, vivificante, iluminadora. Así David derrama su alma para bendecir, alabar y admirar al gran Dios por su amorosa bondad hacia hombres tan pobres y desdichados como nosotros, que somos tan fáciles víctimas del pecado. Dice David en el Salmo 103, versículo 1 al 5, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta oración de los santos se convierte a veces en alabanzas y acción de gracias al Señor. Amados, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde nos tiene el Señor? Y aún habiéndonos sacado, como dijo el salmista, del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, nos tiene ahora aquí en los delicados pastos, y aún nosotros todavía participando de cosas pecaminosas, y siempre la misericordia de Dios nos visita. Siempre la misericordia de Dios está presente con nosotros. Tal vez yo estoy hablando con hermanos muy grandes y los jóvenes no quieren entender.
Tal vez los jovencitos están diciendo, el alma la tienen esos, nosotros no. Y yo quisiera preguntarle, ¿de verdad eso es así? ¿Solo los grandes tienen alma y pecan? Ustedes jovencitos no se han visto envueltos por el pecado, por la tentación, haciendo cosas malas, no se han visto rodeados por eso, y aún así, hoy el Señor les permitió levantarse con aliento en su nariz, con salud, participando de las bondades de Dios, comieron lo que pudieron, están vestidos muy bien aquí, están sentados con calorcito a su alrededor, acompañados, seguros en este lugar. No, son esas misericordias de Dios. Jovencito, también es para usted. Usted, sin merecerlo, en la gracia común del Señor lo ha envuelto con misericordia. También entienda esto, que usted debería buscar al Señor. Usted, que ya ha sido sometido a la palabra del Señor. Nosotros sabemos que esto es un misterio. ¿Cómo Dios, siendo tan grande y tan maravilloso, que nos ha perdonado y que con un solo chasquido de sus dedos nos podía eliminar, pero su misericordia sigue siendo abundante? Es un misterio para nosotros. La palabra del Señor en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Ay, amados, una acción de gracias consciente por las misericordias del Señor recibidas es una oración poderosa a los ojos de Dios. Sabemos que Dios sigue con nosotros, bendiciéndonos y acompañándonos. Esta es una gracia del Señor. Y 3, en la oración hay en el alma un sentido de misericordia futura. Vea, no solamente, hermanos, es una misericordia presente, sino que mañana nosotros creemos, mañana su misericordia nos acompañará. Dijo David, porque tú, Jehová de los ejércitos, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. ¿Cuándo es ese edificaré? ¿Hoy? Mañana. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Hermanos, si hay algo por lo que nosotros oramos, un ejemplo, bueno, algunos nos acompañaron ayer, pero una de las oraciones que nosotros hacemos muy importantes, Señor, que este ministerio perdure bajo la misericordia del Señor por muchos años. Mañana esperamos que esa misericordia del Señor nos envuelva. Hermano, esto provocó en Jacob, David, Daniel, entre otros, un sentido de las misericordias futuras, una poderosa y ferviente oración para presentar ante el Señor sus peticiones y súplicas, y estar conscientes de su necesidad, de su misericordia y de la disposición de mostrar, hermanos, humillación ante el Señor para que su misericordia nos visite. Otra de las palabras con que definíamos la oración es esta, la número 3, es un derramamiento afectuoso. La oración es un derramamiento afectuoso del alma a Dios. Cuánta fuerza, vida, vigor y afecto hay en una oración correcta. El Salmo 42:1 nos señala, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos reprimido a nuestra alma de orar de esa manera? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar así? Igualmente en el Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová.
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuánto afecto hay en esas oraciones? Observemos lo que dijo el salmista: anhela mi alma. Lo mismo sucede en Daniel cuando dijo: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti. Están en Daniel 9:19. Oraciones con un afecto enorme: perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes. Santiago la llama a esto una oración eficaz. Y así también dice el Señor Jesús en Lucas 22:44, cuando el Señor estaba próximo a su sacrificio, y dice: y estando en agonía, oraba intensamente. Cristo el Señor, Cristo, hombre y Dios, orando en agonía, oraba con intensidad. Uno de los afectos, hermanos, que nosotros podemos presentar al Señor es buscando siempre su ayuda, porque la necesitamos. ¿No es verdad, hermano? Necesitamos la ayuda del Señor. Mostremos esos afectos al Señor. Muchos de nosotros nos encontramos muy lejos de la oración que se hace para Dios. La mayor parte de los hombres no hemos experimentado lo que es un sincero, un consciente y un afectuoso derramamiento de nuestros corazones o almas a Dios, sino que incluso nos conformamos con unas cuantas palabritas repetidas, murmuradas en oraciones, no diríamos débiles, sino muy, muy, muy débiles, donde casi que ni oramos. Muchos en la mañana salen a sus trabajos y dan por sentada la compañía de Dios, pero ni siquiera dirigen sus pensamientos al Señor. Van más preocupados de qué dicen las redes, de sacar el teléfono y comunicarse con el A, el B y el C. Están desentendidos con lo que pasa a su alrededor. Cuánta misericordia el Señor ha tenido para llevarlos seguros al trabajo y traerlos de vuelta. Y hacerlos productivos en él, en sus estudios y demás, donde estén, hermanos. No hay afecto en nuestras oraciones. La siguiente palabra: un derramamiento del corazón. Hermano, hay en la oración un desahogo del ser. Es abrir el corazón a Dios, derramar los afectos del alma en peticiones, en suspiros y en gemidos. ¿Cómo se nos ha olvidado esto? Dice David en el Salmo 38:9: delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Y otra vez: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y él mismo afirma: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Salmo 42, versículo 2 y el 4. Observemos lo que dice David: derramo mi alma. Es una expresión que significa que en la oración la vida misma va a Dios. Como dice en otro lugar: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Salmo 62:8. Y en el Salmo 51:17, cuando este hombre pecó tan duramente delante del Señor, este hombre se presentó y le decía al Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un derramamiento del alma al Señor, del corazón, esas peticiones que van acompañadas con toda la sinceridad y fervor a Él. En quinto lugar, un derramamiento del alma a Dios.
Esto también muestra la excelencia del espíritu de oración, apartados para estar con el gran Dios. Otra vez, el Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y argumenta que el alma que así ora ciertamente percibe que solo en el Señor hay descanso y satisfacción del alma. Hagamos esta consideración, amados. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos arrodillado delante del Señor o nos hemos puesto en oración delante del Señor y hemos confesado nuestros problemas, nuestros pecados, nuestros asuntos? En verdad hemos orado con integridad al Señor y nosotros, luego de haber suplicado al Señor, nos paramos de este lugar, ¿cómo? ¿Igual de incómodos? ¿O nos levantamos mucho más llenos del Señor? ¿Cómo nos levantamos de ahí si hemos orado sinceramente, si hemos puesto todo delante del Señor? ¿Inquietos? ¿Nos levantamos como si Dios no nos hubiera oído? ¿Nos levantamos como satisfechos de que Dios nos ha escuchado cuando hemos derramado nuestra alma delante del Señor? Muchos hablan a Dios solo con sus labios, pero la oración correcta hace de Dios su esperanza y su todo. La oración correcta se hace entonces de manera sincera, consciente, afectuosa y siempre derramada ante Dios. Sexto, un derramamiento del alma por medio de Cristo. Amados, la sinceridad, la conciencia y el afecto del corazón y del alma se debe hacer por medio de Cristo. Por medio de Cristo, porque es por Cristo. Él es el camino a través del cual el alma tiene acceso a Dios. Sin esto, hermano, es imposible que un solo deseo llegue a los oídos del Padre. Esto mismo nos recordó el Señor cuando dijo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:4. Ahora bien, no todos los que mencionan el nombre de Cristo en la oración oran eficazmente y en verdad a Dios. En el nombre de Cristo o por medio de Él deben ser puestas nuestras oraciones. El hombre que se acerca a Dios por medio de Cristo, primero, hermano, debe tener conocimiento de Él. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que el que viene a Dios por medio de Cristo debe estar o debe ser capacitado para conocer a Cristo. Y este Cristo solo el Padre nos lo puede revelar. Mateo 11:27 nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venir por medio de Cristo hace que el alma sea habilitada para cobijarse bajo la sombra del Señor Jesús. El hombre que se acerca a Dios por medio de Cristo debe tener fe. Esa fe que se reviste de Cristo y en Él comparece ante el Señor. Recuerden, hermanos, no hay otro camino que nos dirija al Padre si no es solo a través de Cristo. Y nuestras oraciones deben ser puestas en Él. Y esto me lleva al otro punto, hermano, al número 7, un derramamiento del alma en el poder y la asistencia del Espíritu. Puesto que todas estas cosas que hemos venido hablando dependen una de la otra, es imposible que sea una oración sin que todas estén presentes al tiempo. A ver, hermano, yo estoy hablando de sinceridad, de integridad, de afectos, de derramar el corazón, el alma ante el Señor, de hacerlo por Cristo. Esto no lo vamos a agarrar independientemente en la oración. Esto tiene que ir todo junto.
Nosotros vamos a presentarnos al Señor de esa manera, con todo esto en nuestras manos. Todas estas cosas dependen una de la otra. Por más famosa que sea la oración, sin estas cosas no es más que una oración que Dios rechaza. Amados, por más que usted diga, esto Dios me oyó, pero si no hay nada de esto, amados, estemos seguros, Dios no oye. Porque sin un sincero, consciente y afectuoso derramamiento del corazón a Dios no es más que palabrería. Si no es por medio de Cristo, está muy lejos de sonar bien a los oídos de Dios. Así también, si no es en el poder y con la asistencia del Espíritu, no es más que como los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño. ¿Recuerdan ustedes ese episodio en Levítico 10, versículo 1 y 2? Por lo tanto, lo que no se pide mediante la enseñanza y asistencia del Espíritu, no es posible que sea conforme a la voluntad de Dios, dice Pablo en Romanos 8:27. Octavo, un derramamiento del alma por las cosas que Dios ha prometido. Amados hermanos, cuántas cosas el Señor nos ha prometido. Es más, el Señor Jesucristo en Mateo 6, versículos 6 al 8 de lo que nosotros oímos, dice el Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Qué nos dice que debemos hacer? Orar al Padre que está en secreto. Y allá cuando hacemos nuestras oraciones en secreto, el Señor las recompensará en público. La recompensará en público. Y es más, el Señor nos dice, y orando no usemos vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería son oídos. No os hagáis, dice el Señor, semejantes a ellos, porque nuestro Padre que está en los cielos sabe que tenemos necesidad de estas cosas antes que las pidamos. La oración, cuando está dentro del ámbito de la palabra de Dios, cuando está dentro del ámbito de la palabra de Dios, es una oración correcta. Fuera de ella es una blasfemia, es una vana palabrería. Cuando la oración, la petición que nosotros hacemos y que está contenida en su palabra, es una promesa que nosotros debemos tener la esperanza de recibir. Hermanos, ciertamente, el Espíritu Santo no despierta y aviva el corazón del cristiano de forma inmediata, sino a través de la palabra del Señor, trayéndola al corazón. Amados, yo no sé cuántos de nosotros oramos lejos de la palabra de Dios. Lejos de la palabra de Dios. Es un buen ejercicio, amados, cuando nosotros abrimos la Escritura. Nos deleitamos en lo que dice ahí. Es que hay algo aquí que usted y yo debemos creer, que debe estar muy junto. Usted debe leer la Escritura y orar la Escritura. Leer la Escritura y orar la Escritura. Y cuando usted lee la Escritura y ora la Escritura, la debe hacer con todo esto que yo he venido diciéndole esta mañana. Su oración debe estar contenida con todo esto, lo que hemos venido diciendo esta mañana. ¿Cómo la definió este hombre? Si nosotros venimos a la oración lejos de la palabra, ¿qué estamos diciendo entonces? ¿Sobre qué estamos basados? ¿En dónde está el asidero de las promesas del Señor? En la palabra del Señor. Por eso, hermanos, nosotros no podemos ir lejos de la palabra de Dios. Mateo 26, versículos 53 y 54. Cuando le dijeron al Señor lo que le estaba pasando, Él respondió: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El mismo Señor citó la Escritura y dijo por qué era que estaban pasando las cosas.
Amados, una oración conforme a la palabra y a la promesa es esa oración que el Espíritu Santo acompaña y dirige. Primera a los Corintios 14:15. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. ¿Dónde está lo que nosotros debemos entender, hermanos, si no es aquí? Vamos de vuelta, hermano. Vamos de vuelta a la palabra para tener cómo orar. Nosotros debemos orar para leer la palabra y leemos la palabra para poder orar. Esto debe ser ese continuo círculo vicioso. Orar lo que está contenido ahí. Y por último, hermanos, un derramamiento del alma por bien de la iglesia. Ya hemos orado por nuestro pecado con sinceridad, con integridad, con todas las cosas que el Señor pide que yo haga en la oración, y ahora por bien de la iglesia. Esta cláusula incluye todo lo que tiende al honor del Señor, al avance del reino de Cristo o al beneficio de su pueblo. Porque Dios en Cristo y su pueblo están ligados entre sí, que si se pide por el bien de uno, es decir, de la iglesia, es necesario que se incluya la gloria de Dios y el avance del reino de Cristo. No sé si usted ha escuchado esto, y le pido por favor que oiga muy bien. Cuando nosotros oramos al Señor públicamente y oramos por la iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Suplicando que la gloria de Dios venga sobre la iglesia. Y lo vamos a hacer con toda la sinceridad, integridad, derramamiento del corazón, etcétera. Porque es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque tal como Cristo está en el Padre, así también los santos están en Cristo. Amados, y nuestra oración debe depender absolutamente del Señor por la iglesia. Porque el que toca a los santos, toca a la niña de los ojos de Dios. Oremos por la paz de la iglesia. ¿Creen ustedes que sea importante orar por eso? Orar por la paz de la iglesia. Oremos por todo lo que se requiere de nosotros. ¿Qué puede hacer usted porque esa paz en la iglesia persevere? Por la iglesia, oremos, que nunca estará en perfecta paz hasta que esté en el cielo. Pero no hay nada más importante que Cristo desee más que tenerla allá. Este es el lugar que Dios ha preparado por medio de Cristo. Así pues, que el que ora por la paz y el bien de la iglesia, pide en oración lo que Cristo ha comprado con su sangre, y también lo que el Padre le ha dado como pago de ello. Ahora bien, el que ora por esto debe orar pidiendo abundancia de gracia para la iglesia, ayuda contra todas sus tentaciones, que Dios no permita que nada sea demasiado difícil para ella, y que todas las cosas obren juntamente para su bien. Y termino con esto, hermanos, que Dios nos guarde, para que, como dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y todo esto sea para la gloria del Señor. Oremos, hermanos.